Historia 1. Soy la mala por hacer que despidieran a mi compañero de trabajo después de que me preguntara, sexualmente, si soy legal. Yo, 19 mujer, estoy haciendo una pasantía en esta empresa y me presenté con Mark, veintitantos, quien trabajaba aquí en un equipo completamente diferente. Me dijo que me veía linda y elogió la blusa que llevaba puesta, diciendo que mostraba bien mi cuerpo, y traté de ignorarlo. Luego me preguntó si quería relajarme con él en su apartamento durante la hora del almuerzo, diciendo que sería algo privado y divertido para que los dos liberáramos algo de estrés juntos. Eso me puso en alerta y no quería almorzar con él, así que respondí que iba a comer en la oficina. Me preguntó dónde vivía y le dije que un poco lejos, y le comenté que seguramente él vivía cerca, ¿no? Me dijo que vivía en un pequeño estudio a distancia caminable. Luego empezó a describirme su lugar y dijo que tenía una cama bastante grande que ocupaba como la mitad del espacio, y yo pensé como, ok. Hizo una pausa y luego me preguntó, espera, ¿tú siquiera eres legal? O sea, preguntando por mi edad, como si estuviera evaluando si sería legal metérmela si yo iba a su casa, y me quedé paralizada, en shock. ¿Cómo? ¿Qué carajos? No respondí, y él me miraba raro desde arriba, y eventualmente se retractó diciendo que no había querido decir eso en realidad, pero yo estaba súper incómoda. Terminé reportándolo a Recursos Humanos, lo pusieron en revisión y terminó siendo despedido. Aún estoy procesando todo esto. ¿Soy la mala? Historia 2. ¿Soy el malo por hacer que mi papá enfrente las consecuencias de haber elegido a su hijastro antes que a mí? Mis padres se divorciaron cuando yo, 19 hombre, tenía 2 años. Compartían la custodia de mí, y aunque mi papá nunca fue un padre perfecto, era bastante decente. Nuestra relación era bastante fuerte. Pero cuando yo tenía 9 años, se volvió a casar y nuestra relación cambió. Tiene un hijastro, Tommy, que es 3 años menor que yo, y después de casarse, la mayoría de su tiempo se lo dedicaba a él. No es que mi papá dejara de hablarme o de mirarme, pero rompía cada promesa que me hacía, priorizaba pasar tiempo con Tommy y nunca quería incluirme. No, eso no era posible. Decía que no quería quitarle a Tommy la oportunidad de tener un padre, ya que nunca había tenido uno. Y que para que eso funcionara, tenía que hacer tiempo para ser su papá. El día que murió mi mamá, en lugar de estar conmigo, siguió adelante con sus planes de llevar a Tommy a jugar un partido de fútbol de padre e hijo. Yo tenía 13 años, y ver a mi papá divirtiéndose con su hijastro mientras a mí se me rompía el corazón me destrozó. Fue con Tommy sabiendo que mi madre también había muerto. Y la esposa de mi papá me acusó de ser un consentido por querer arruinarle la diversión a Tommy con mi papá y por no querer compartirlo. Hubo veces en que tenía cosas de trabajo y le quedaba menos tiempo en la semana. Un ejemplo perfecto fue cuando me iban a dar un premio y le pedí a mi papá si podíamos ir a tomar helado y pastel para celebrarlo, solo nosotros dos, y me dijo que sí, por supuesto. 2 días después, hizo planes para llevar a Tommy a un evento de karate todo el día. Lo mío era el jueves y lo de karate era el sábado. El martes le dijeron que tenía que trabajar más horas esa semana y el miércoles me dijo que solo tenía tiempo para estar con uno de nosotros, y que iba a mantener sus planes con Tommy. Ya había perdido a mi mamá, así que tuve que pedirles a mis abuelos de último minuto que me acompañaran. Me desconecté emocionalmente de mi papá incluso antes de cumplir los 16. Dejé de creerle o de esperar tener una relación con él. Después de unos meses, decidí que iba a desaparecer de su vida una vez cumpliera los 18 y comencé a planear mi salida. Choqué mucho con la esposa de mi papá en el último año porque quería más tiempo con él y conmigo, y me negaba a cuidar a Tommy. Él tenía 14 años, no era un niño pequeño, pero ella lo trataba como si lo fuera, y las peleas entre nosotros se pusieron bastante feas. No sé cuándo mi papá empezó a querer pasar más tiempo conmigo o por qué. Hasta donde sé, todavía pasa un montón de tiempo con Tommy, pero me buscó y me pidió vernos, y le dije que no. No le mentí ni le hice falsas promesas para luego cancelar. Mi papá quería saber si tendría tiempo pronto y le dije que no. Pero no se rindió y me invitó unas cuantas veces más. Luego quería saber por qué no volví a casa para Navidad y me pidió tener una cena familiar pronto. Otra vez le dije que no.
Está planeando unas vacaciones con su esposa y Tommy y me invitó. Dijo que pagaría todo. Le dije que no, una vez más, y esta vez fue a buscarme cuando estaba visitando a unos parientes suyos. Llevó consigo a su esposa y a Tommy. Cuando llegaron, yo me iba a ir, pero mi papá me detuvo y me rogó que me quedara, dijo que quería pasar tiempo conmigo. Tommy dijo que también quería pasar tiempo conmigo y le dijo a su mamá que quería ir a algún lado conmigo. Les dije que me iba, y mi papá me preguntó por qué ya no quería pasar tiempo con él. Su esposa me dijo que no podía alejarme de mi padre y de mi hermano. La ignoré y le dije a mi papá que esas eran las consecuencias de siempre haber elegido a Tommy. Le dije que no estaba allí para jugar y que nunca iba a olvidar en el padre horrible en el que se convirtió. Luego le dije que ya no era mi familia y me fui. Discutió con los familiares que yo estaba visitando, y ahora su esposa está furiosa conmigo. Dijo que estoy siendo vengativo y que estas no son consecuencias de las acciones de mi papá, sino una rabieta infantil para castigar a la gente. Dijo que era especialmente injusto con Tommy, que siente que perdió a un hermano. Le dije que Tommy nunca tuvo un hermano y que me dejara en paz. Luego la bloqueé. Mi papá ha estado intentando hablar conmigo como loco también, pero lo silencié y ahora los ignoro. ¿Soy el malo? Historia 3. ¿Soy una idiota por decirle a mi hermana que al menos mis hijos sí me hablan? Mi hijastra Zoe cumplió 18 años el pasado viernes. En mi familia es tradición regalarle a las hijas mayores, en su cumpleaños número 18, un collar que perteneció a mi tatarabuela. Como considero a Zoe mi hija y es la mayor, pensé en continuar la tradición con ella. Esto significaba mucho para Zoe y compartimos un abrazo muy profundo y emotivo en el que me dijo lo agradecida que estaba de tenerme como mamá. Escuchar eso me hizo muy feliz. Durante la cena de su cumpleaños, mi hermana Grace, 34, vino a casa. Se sentó con nosotros en el patio y preguntó qué le habíamos regalado a Zoe. Le conté lo del collar y puso una cara rara. Dijo que yo debería haberle dado ese collar a Nina, 5, cuando cumpliera 18. Le pregunté por qué pensaba eso y Grace me dijo directamente que Zoe no era biológicamente mi hija, así que no debería haberle dado el collar. La verdad, eso me enfadó mucho y lo único que quería era gritarle, pero me mantuve tranquila. Le dije que consideraba a Zoe mi hija y que, siendo mi hija mayor, el collar le correspondía. Grace me respondió que el collar pertenece a nuestra familia y que como Zoe no es parte biológica de ella, no debería haberlo recibido. Siguió insistiendo en que debía recuperarlo y esperar hasta que Nina cumpliera 18 para dárselo a mi hija de verdad. Ahí perdí la paciencia y le dije que Zoe sí era mi hija de verdad y que si no podía ver eso ni respetarlo, podía irse. Grace montó una escena diciendo que estaba mal por echarla por una niña que ni siquiera era mía. Admito que lancé un golpe bajo y le dije, al menos mis hijos todavía me hablan. Estuvo mal y me arrepentí de inmediato, pero ella estaba siendo extremadamente irrespetuosa al decirme que Zoe no era mi hija. Después de eso, recogió sus cosas y se fue. Ha pasado una semana y he recibido llamadas de mi madre y mi tía diciéndome que estuve mal por lo que dije. Mi papá y mi esposo están de mi lado, pero todavía me siento culpable. Entonces, ¿estuve mal por lo que le dije a mi hermana? He visto que algunas personas lo preguntan y lo voy a aclarar. Estoy en la vida de Zoe desde que tenía 4 años y la adopté oficialmente cuando tenía 6. Debería haberlo dicho desde el principio, pero quería centrarme en la pregunta y no hacer el texto más largo de lo necesario. En cuanto a por qué los hijos de mi hermana no le hablan, es porque fue una madre bastante mala y muchas veces los descuidó. Su ahora ex esposo tiene la custodia total y los niños realmente no quieren saber nada de ella por cómo los trató cuando eran pequeños. Para agregar más contexto, su hijo mayor solo tiene 13 años y el menor 6.